La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, equipazo cafetero. Soy Monse y estoy feliz. Por fin, mecenas. Ya era cafetera antes, gracias a mis amigos Vir y Alex, que me hicieron el regalazo de que os conociera. Y bueno, tras muchos avatares, recupero la salud, encuentro trabajo hace 3 meses y este es el momento de hacerme mecenas y de contribuir a esta comunidad que me hace sentir que es posible un mundo mejor. Os quiero. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Al haber alcanzado todos los candidatos propuestos un número de votos superior a los 3/5 de los miembros de la Cámara, han resultado elegidos como magistrados del Tribunal Constitucional don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña Inmaculada Montalbán Huertas y don Ramón Sáez Valcárcel. Nuestro voto nunca va a ser un voto a favor del señor Arnaldo o de la señora Espejel. Nuestro voto es para acabar con el secuestro al que el Partido Popular ha sometido a los órganos constitucionales y defender nuestra democracia de aquellos que solo la quieren desestabilizar. Gracias, señor Gómez Reino. Que yo conozca, ha habido solo 2 casos, uno en el Partido Socialista y otro en Podemos, que han reconocido expresamente. ¿Qué le parece? Pues mire, yo creo que cuando uno va en una lista electoral se somete a lo que el partido está estableciendo, porque uno no es diputado, digamos, individualmente, sino es diputado simple y llanamente porque hay una lista electoral con un programa electoral que a los ciudadanos les ha convencido. Dicho esto, es una cuestión del grupo parlamentario, el grupo parlamentario establecerá las medidas que correspondan. Y lo que está sucediendo aquí dentro, bajo nuestro punto de vista, aparte de ser el Juan Palomo de siempre entre el PP y el PSOE, que viene sucediendo los últimos 40 años, excluyendo, por qué no decirlo, otras formaciones políticas que tampoco tenemos mucho interés en estar, estamos sobre todo denunciando el hecho de que esta vez, además en una coalición de gobierno con una formación política como Unidas Podemos, se le está dando de una forma absolutamente desvergonzada entrada a personajes terriblemente reaccionarios, con posicionamientos terriblemente reaccionarios, además orgullosos de tenerlos, como Enrique Arnaldo. El derecho ya está reconocido en España. El derecho al aborto ya está reconocido en España. Lo que vamos a hacer es proteger con esta reforma del Código Penal su ejercicio en libertad. Miren, señorías, los acosadores que se encuentran en la puerta de las clínicas tienen una sola intención, y no es rezar. Es coaccionar la libertad de las mujeres para impedir que ejerzan su derecho a decidir sobre su maternidad. A todos les exhorto para que se miren el cuento de la criada, especialmente a las diputadas de Vox. Quizá empezasteis creyendo que erais libres y que estabais en un partido que os defendía, pero vais a terminar vestidas de rojo y con capucha. Levantamos 2 hospitales públicos, pusimos en marcha la herramienta Vigía y nosotros estamos vacunando a mayor ritmo. Y ahora mismo hay 100.000 vacunas que se han quedado caducadas. Digan a sus jefes por qué no hemos podido hacer esto. Porque ustedes han apostado por unas marcas y no por otras. Nosotros queríamos vacunar con ellas y no nos han dejado. Y sobre las cifras de fallecidos, bueno, de verdad, hasta luego. Da igual, paso.
Casado, Y lo último ya. tiene usted que terminar, por Como favor. le ha dicho hoy el presidente de ATA, la vaca ya no da más leche. Usted se está agarrando a la única tabla de náufrago que le queda, que es la Unión Europea, pero no va a ser suficiente para parar esa tormenta que usted está creando. España no va bien con usted, pero España volverá a ir bien cuando lleguemos otra vez el Partido Popular a resolver la crisis y la quiebra que usted ha producido, como siempre. Muchas gracias, señor Casado. Buenos días, cafetera. Este fin de semana va a tener lugar el esperado encuentro entre Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica García y Fátima Hamed. Va a ser en Valencia y aunque las asistentes han tratado de enfriar las expectativas de que estemos ante el anuncio de un nuevo partido político, lo cierto es que a nadie se le escapa que puede ser el pistoletazo de salida para esa plataforma que aglutine a las izquierdas del PSOE de la que tanto se habla. Hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, expresó recientemente sus anhelos en una entrevista. Sería importante que se diera ese proceso de unión porque nuestro sistema electoral penaliza la desunión. Necesitamos a todo el espacio progresista en plena forma, dijo. Y eso que las suspicacias del Partido Socialista no son pocas. Nosotros, en todo caso, somos de los que pensamos que esta nueva formación política tiene que nacer con la convicción de tender la mano al PSOE para poder construir un futuro compartido en el bloque de la izquierda. Así que de pronto se ha insuflado al posible electorado progresista un halo de esperanza. Mónica Oltra ha dicho que lo que se persigue en esta reunión en Valencia es solo parar el reloj y abrir un espacio de reflexión sobre las políticas públicas emprendidas y por emprender. Pero este guiño al futuro ha sido acogido ya por la prensa como un anuncio previo. Las miradas se concentran ahora en la figura emergente de Yolanda Díaz. Es la ministra mejor valorada, se está convirtiendo en todo un icono pop en las redes sociales y todo el mundo, incluso sus detractores, reconocen su habilidad negociadora y su tono conciliador. Es una extraordinaria representante del nuevo espacio que se puede abrir a la izquierda, con pasión, con determinación, pero con la impronta que solamente una mujer puede darle a la política. Si está o no dispuesta a liderar ese espacio político está aún por ver porque ella, por lo menos públicamente, aún no ha dicho que vaya a hacerlo, pero hay muchas esperanzas. Sobre las ausencias de Podemos, Mónica Oltra defendió que con la vicepresidenta del gobierno y con la alcaldesa de Barcelona ya se cubre a Podemos, pues son percibidas como líderes sociales de ese ámbito, pero a nadie se le escapa que las ausencias tanto de Irene Montero como de Ione Belarra envían un mensaje, y no es bueno. Una unión de izquierdas transversal no puede hacerse sin la participación de ambas mujeres. En primer lugar, porque es de justicia ampararlas después de los extraordinarios ataques que reciben cada día, especialmente Irene Montero. Y en segundo lugar, porque a pesar de las críticas enfermizas que reciben de la prensa, están haciendo un trabajo tenaz y valiente. Y en tercer lugar, porque no conviene olvidar, como hizo Manuela Carmena, que fue Podemos quien abrió la ventana de oportunidad en España para superar la dialéctica del bipartidismo. Pero más allá de eso, el acto, como decía Mónica García, es la antítesis de lo que haría la señora Ayuso, porque la presidenta de la comunidad apuesta permanentemente por ponerse en contra de otras regiones y siempre desde la radicalidad, y eso en realidad es una buena noticia para la izquierda, porque la derecha no ha entendido todavía que las elecciones en España se ganan por el centro y siendo respetuosos con la particular mirada de cada región sobre cómo desea encajar en el país. Así que desde aquí, desde el programa La Cafetera de radiocable.com, deseamos a nuestras representantes audacia suficiente, valentía, fuerza y mucha suerte, porque la mejor venganza contra la oscuridad es encender una vela. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera, y si lo estás escuchando, eres la resistencia, y no estás sola. Watching the sunset on Tennessee hills,
capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hay muchísimas cosas de las que hablar hoy, pero antes vamos a empezar saludando a aquellas personas que os habéis levantado pronto, que lanzáis ánimos desde ese chat, desde el chat de Spreaker, también con el hashtag de hoy, que es #LaCafeteraArnaldoctrina. #LaCafeteraArnaldoctrina. Con este hashtag os invitamos a participar y, como digo, ya tenemos por aquí con muchísima energía, que además ya me la habéis transmitido porque yo ya estoy a tope. Muy buenos días, Terangina, Cristina, Edi Muscus, Carmen Fernández, Ángel ya está por aquí, Zuzu Gloria, bueno, el chat está que, vamos, que Angélica Llamera también, Esperanza Cardero, Mamen Páez, Álvaro, Enjoy the Silence, Tayichi, Jorge Jiménez, Amaya, por aquí a ver que no me deje nadie, Cafelito también, Gaizka, a todos, a todas, Arturo también. Muy buenos días a todos y a todas. Hay muchísimas cosas de las que hablar, como habéis podido escuchar, pues uno de los temas centrales de la prensa pues es ese nombramiento de Enrique Arnaldo del que ya hablábamos ayer, y es que ayer precisamente pues en el Congreso de los Diputados se aprobó ese aval para el nombramiento de esta persona, un personaje que, como ya iremos desgranando a lo largo del programa, pues han seguido saliendo informaciones sobre lo polémica que es su figura, pero también, como decía Fernando en el editorial de hoy, pues este sábado este fin de semana nos encontramos con ese acto sobre el que hay muchas esperanzas en Valencia, que van a protagonizar pues Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica García, Fátima Hamed, también Mónica Oltra, no sé si la he dicho, y luego hay muchos otros temas también a nivel internacional. También vamos a hablar de lo sucedido en la Asamblea de Madrid, porque ayer hubo tanta tensión en la Asamblea de Madrid que la mitad de la Cámara acabó abandonando la Asamblea de Madrid, y también pues escuchamos una de las declaraciones más comentadas en la prensa, que es la de Isabel Díaz Ayuso, cuando hablaba de la cifra de fallecidos en residencias, y bueno, pues acababa enfadándose y diciendo, bueno, da igual, ¿no? Este tipo de declaraciones son las que vamos a ir también comentando. Ayer también en el Congreso de los Diputados se habló del asunto del acoso en las clínicas de aborto. El Partido Popular y Vox intentaron una vez más pues defender su veto a esa penalización de contra las personas que acosan a las mujeres que acuden a abortar en las clínicas que se practican abortos. Y como decía, pues bueno, también a nivel internacional, pues por ejemplo la tensión en la frontera entre Polonia y Bielorrusia pues se va acrecentando. Es bastante preocupante la situación allí, y mientras también vemos cómo los contagios suben en los países con menos personas vacunadas, lo que también nos invita a cierto optimismo por parte de España, en el sentido en que España es uno de los países con más personas vacunadas, porque ha habido una concienciación, y también pues los trabajadores y trabajadoras sanitarias han hecho un gran esfuerzo para que podamos tener esas vacunas y ahora pues podamos tener una vida lo más normal posible. Pero como cada viernes, también además de los temas de actualidad, de los temas del día, contamos con este resumen de prensa internacional que nos va a dar Pilar de la Peña. Con Ana Pastor, como sabéis, analizamos series, y en esta ocasión vamos a analizar una serie nueva, la serie Cardo, y lo vamos a hacer de hecho con la propia protagonista, con Ana Rujas. Y terminaremos con videojuegos, con Ángel Mora, que es oyente de este programa, y nos va a hablar de una experiencia muy interesante de cómo vincular un videojuego a un proyecto de investigación desde la universidad, y va a ser a través de la historia del videojuego Assassin's Creed, con la que, basándose en esa historia, pues sacaron a la luz la verdadera historia de un corsario español. Muy interesante, muchísimas cosas de las que hablar, como podéis ver, y todas ellas las vamos a comentar, todos y todas juntas,
a través del chat de Spreaker y también de ese hashtag #la cafetera Arnaldoctrina. #la cafetera Arnaldoctrina. Poniendo música un poquito más relajante, más de mayor sosiego, para abordar todas las cosas de las que tenemos que hablar. Como os podéis imaginar, pues la actualidad pasa por lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados, con ese aval que se dio al nombramiento de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional. Hay diferentes interpretaciones. En el diario El País dicen: el Congreso hace oídos sordos y lleva a Arnaldo al Constitucional. Y destaca que 6 diputados del PSOE y Podemos rompen la disciplina y votan en contra. El diario La Razón dice que el pacto sobre el Consejo General del Poder Judicial se encuentra en punto muerto, es lo que llevan en portada. Y en el diario El Mundo dicen que el Partido Socialista y el Partido Popular someten al Congreso al bochorno para renovar el Tribunal Constitucional. Esa es la interpretación del diario El Mundo. Y luego hay diferentes, también, más que diferentes enfoques, también hay diferentes puntos sobre los que ponen el foco. En el Diario Público dicen que los socios parlamentarios temen que el Gobierno se trague más sapos para el Consejo General del Poder Judicial y que lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados pues no sea, digamos, un caso aislado. ¿Qué es lo que sucedió en el Congreso ayer? Así escuchábamos a la presidenta del Congreso después de la votación, cuando ya sí se había ratificado ese aval a Enrique Arnaldo para el nombramiento del Tribunal Constitucional, entre otros nombramientos. Al haber alcanzado todos los candidatos propuestos un número de votos superior a los 3/5 de los miembros de la Cámara, han resultado elegidos como magistrados del Tribunal Constitucional don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña Inmaculada Montalbán Huertas y don Ramón Sáez Valcárcel. Esto es lo que sucedió en el Congreso, dentro del Congreso de los Diputados, pero fuera. Gabriel Rufián, junto con varios diputados, no solamente de Esquerra Republicana, también de otros partidos, pues se mostraba crítico con el aval al nombramiento de Enrique Arnaldo y también, haciendo referencia precisamente a lo que contaba Público.es, ¿no? Que los socios parlamentarios pues temen que el Gobierno se trague más sapos para el Consejo General del Poder Judicial. Llevan, de hecho, la imagen de Gabriel Rufián compareciendo fuera de la Cámara y se expresaba así. Y estamos aquí a modo de protesta para no avalar una infamia. Pensamos que la mejor manera de no reconocer algo es no participar en ese algo. Y lo que está sucediendo aquí dentro, bajo nuestro punto de vista, aparte de ser el Juan Palomo de siempre entre el PP y el PSOE que viene sucediendo los últimos 40 años, excluyendo, por qué no decirlo, otras formaciones políticas que tampoco tenemos mucho interés en estar, estamos sobre todo denunciando el hecho de que esta vez, además en una coalición de gobierno con una formación política como Unidas Podemos, se le está dando de una forma absolutamente desvergonzada entrada a personajes terriblemente reaccionarios, con posicionamientos terriblemente reaccionarios, además orgullosos de tenerlos, como Enrique Arnaldo. Así se mostraba de crítico Gabriel Rufián, sobre todo por la parte que ha asumido Unidas Podemos, porque es verdad que al Partido Socialista se le asume que que iba a pasar, digamos, por el aro, pero las críticas se han centrado sobre todo en Unidas Podemos. Desde Unidas Podemos, dentro del Congreso de los Diputados, Antón Gómez Reino, diputado de Unidas Podemos, defendía así la posición de Unidas Podemos. Nuestro voto nunca va a ser un voto a favor del señor Arnaldo o de la señora Espejel. Nuestro voto
voto es para acabar con el secuestro al que el Partido Popular ha sometido a los órganos constitucionales y defender nuestra democracia de aquellos que solo la quieren desestabilizar. Gracias, señor Gómez Reino. Bueno, esos gritos del final, esos gritos energúmenos, eran de la bancada de la ultraderecha, de los diputados de la ultraderecha, pues bueno, que se pusieron a gritar si se puede, como burla hacia Unidas Podemos. Bueno, habría que preguntarles también qué posición tiene la ultraderecha. Si Unidas Podemos es radical según ellos y rompe con todo, mal. Si se alinea con otros postulados, también mal. En definitiva, para la ultraderecha siempre va a estar mal la posición de Unidas Podemos, pero sobre todo, pues eso, llamó la atención esos gritos que hicieron desde la bancada de la ultraderecha. Pero es muy interesante, en el diario.es llevan varias informaciones sobre lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados y dicen que la elección de Arnaldo y Espejel provoca la mayor indisciplina de voto desde la investidura de Rajoy. Llevan esta información y dicen que no existen precedentes conocidos en la historia reciente del parlamentarismo español de una votación secreta como la que tuvo lugar este jueves en el Congreso de los Diputados, dijo, en la que se produjeran tantas rupturas de la disciplina de voto, entre ellas la de Odón Elorza. Sobre esta ruptura de la disciplina de voto le preguntaban a Félix Bolaños en RTV, en Televisión Española, y se mostraba a favor de la disciplina de voto. Que yo conozca, ha habido solo 2 casos, uno en el Partido Socialista y otro en Podemos, que han reconocido expresamente. ¿Qué le parece? Pues mire, yo creo que cuando uno va a una lista electoral se somete a lo que el partido está estableciendo, porque uno no es diputado, digamos, individualmente, sino es diputado simple y llanamente porque hay de una lista electoral con un programa electoral que a los ciudadanos les ha convencido. Dicho esto, es una cuestión del grupo parlamentario, el grupo parlamentario establecerá las medidas que correspondan. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief. You want me to wake up, but I've been out for so long. Got plugs in my ears, got plugs in my soul. I want you to wake up, but you struggle in your sleep. I want you to shape up, but in your dreams you... Se estaba leyendo, decía Tayichi, dice, gracias a este voto Podemos ha conseguido meter a un vocal progresista en el Constitucional. Dice, ahora se quedan en 7-5 a favor de los conservadores, pero es que hasta ahora estaban en 8-3. Y el caso es que es algo que destacaban en News, diario, y decían que, entre otras cosas, al aceptar el nombramiento de Arnaldo, los socialistas allanan, decía, el camino para cambiar el equilibrio de fuerzas en el Tribunal de Garantías entre progresistas y conservadores. Detalles que, como decía Tayichi, pues pasan desapercibidos y, bueno, es importante también que se destaque y no nos quedemos solo en la superficie, así que pues Tayichi lo ha contado muy bien en el chat y lo destacaban de hecho desde News Diario. Esto es lo que sucedió en el Congreso de los Diputados en cuanto al nombramiento de Enrique Arnaldo. Pero en el Congreso de los Diputados sucedieron más cosas, entre ellos este lapsus de Pablo Casado. Estad atentos y atentas, porque, bueno, si no lo estáis igual se os pasa desapercibidos, ¿no? Pero sobre todo en la parte final.
Señor Casado, Y lo último ya. tiene usted que terminar, por Como favor. le ha dicho hoy el presidente de ATA, la vaca ya no da más leche. Usted se está agarrando a la única tabla de náufrago que le queda, que es la Unión Europea, pero no va a ser suficiente para parar esa tormenta que usted está creando. España no va bien con usted, pero España volverá a ir bien cuando lleguemos. Ahora atentos y atentas. Cuando lleguemos otra vez el Partido Popular a resolver la crisis y la quiebra que usted ha producido, como siempre. Muchas gracias, señor Casado. Como nos decíais ayer, nos lo mandabais varias personas, este lapsus de Pablo Casado cuando se dirigía al gobierno, en su crítica habitual al gobierno. Llegaremos a Ro, se quedó ahí y bueno, pues os podéis imaginar que esto ha generado pues mucho revuelo en la red. Y bueno, por ejemplo, desde Unidas Podemos le decían: Pablo Casado, cuidado con el subconsciente, ¿no? Bueno, detalles que sucedieron ayer en el Congreso de los Diputados, pero también ayer se habló de cosas también serias. En concreto, se volvió a hablar, dicen ponlo otra vez, dice Dimuscus, no hombre, no, tampoco vamos a hurgar en la herida. Como decía, ayer en el Congreso de los Diputados no solamente se habló del nombramiento de Enrique Arnaldo, que sí que generó una gran tensión política, pero también sobre otras cosas que afectan directamente a la ciudadanía. Aquí lo hablamos ya hace unos días, pero ha vuelto al Congreso de los Diputados ese intento del Partido Popular y de Vox por defender a quienes acosan a mujeres en las clínicas que se practican abortos, en defender ese derecho a acosar. Ellos dicen que es el derecho a rezar, pero lo que está claro es que, como ya contamos aquí en la cafetera, son varias las informaciones que han hablado sobre las tácticas de acoso que hay por ciertos grupos ultras que se organizan para acosar a mujeres que acuden a clínicas en las que se practica aborto. Este fue uno de los asuntos que, como digo, estuvo en el Congreso de los Diputados porque el Partido Popular y Vox quisieron vetar la propuesta de que se penalice este tipo de acoso. Desde el Partido Socialista, la diputada Laura Berja, defendía la penalización del acoso en las inmediaciones de las clínicas de aborto. Insistía, es que el aborto es un derecho, y yo añado, lo que no es un derecho es acosar. El derecho ya está reconocido en España. El derecho al aborto ya está reconocido en España. Lo que vamos a hacer es proteger con esta reforma del Código Penal su ejercicio en libertad. Miren, señorías, los acosadores que se encuentran en la puerta de las clínicas tienen una sola intención, y no es rezar, es coaccionar la libertad de las mujeres para impedir que ejerzan su derecho a decidir sobre su maternidad. Las intentan engañar con información falsa, convierten las puertas de las clínicas en comunidades de rezos para hacer sentir culpables a las mujeres, les obstaculizan el paso a las clínicas, incluso les enseñan fotos de fetos o las llaman asesinas. Abortar o no hacerlo es una decisión compleja, sí, señorías, pero personal de las mujeres. ¿Quiénes se creen que son estos desalmados para decirles a las mujeres lo que tenemos que hacer? ¿Quiénes se creen que son? Estos grupos aparecen de forma organizada, algunos incluso, señorías, se han puesto nombres y se llaman los rescatadores. No me digan de verdad que no parece de una película de terror lo de los rescatadores. Cuesta creer que haya gente en este país que se dedica a eso, pero sí, los tenemos y además bien financiados, por cierto, y aquí que cada uno se dé por aludido. Waste of our time out where the stars
stars forget to shine. Cityscapes askew. Escuchabais así a Laura Berja, diputada del Partido Socialista, defendiendo esa penalización, ese freno del acoso en las inmediaciones de las clínicas que practican abortos. Y además es en lo que insistían, ¿no? ¿Cómo se puede defender el acoso a una persona que acude como paciente a una clínica? ¿Cómo puede ser? Además, teniendo en cuenta que sí, el aborto es un derecho en España. Porque claro, lo que subyace de todo esto no es solamente la defensa de quienes están acosando las inmediaciones de las clínicas que practican abortos. Lo que subyace detrás de esto es que se quiere permitir ese acoso y también avanzar en contra del aborto como derecho. O sea, es decir, es que lo que está en peligro no solamente la integridad de estas pacientes que son acosadas. No, es que lo que subyace es que además se quiere que sea el primer paso, el acoso, para conseguir que en nuestro país perdamos un derecho como es el derecho al aborto, porque en realidad lo que estaban defendiendo por parte del Partido Popular y de Vox con todo esto era defender que acabemos con el aborto como derecho en España. Y ya hemos visto que en otros países es posible. Así que de ahí la necesidad y la importancia de este tipo de discursos que insistan en algo tan obvio como que sí, en España el aborto es un derecho y tiene que preservarse, tiene que protegerse tanto ese derecho como a quienes se acogen a este derecho, como es el caso de estas mujeres que acuden a estas clínicas que practican abortos y que, por cierto, hay que decir que en la sanidad pública sigue habiendo muchísimas trabas para que las pacientes puedan ejercer ese derecho, el derecho al aborto. Precisamente también escuchábamos a una diputada de Esquerra Republicana que se dirigía en concreto a las diputadas de Vox. Esta diputada de Esquerra Republicana es Pilar Bayuguera y se dirigía a las diputadas de Vox y les decía: cuidado, que igual lo del cuento de la criada puede que no se quede en una serie. Cuidado que, como decían como se ve en el cuento de la criada, incluso las mujeres que apoyaban a los reaccionarios acabaron también siendo sometidas. A todos les exhorto para que se miren el cuento de la criada, especialmente a las diputadas de Vox. Quizá empezasteis creyendo que erais libres y que estabais en un partido que os defendía, pero vais a terminar vestidas de rojo y con capucha. Muchas gracias. Antes estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Cityscapes askew, stuck inside at noon, out where the stars forget to shine. How far you'd fall, were you to call? Hold your breath, it'll all be over soon. Stuck inside this cage that's built for you. Stuck inside this cage that can't fit too. For now it's fine, waste of our time, out where the stars forget to shine. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.
From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Dice por aquí Autemurian, dice, los abortos anuales se reducen con estabilidad laboral, acceso a la vivienda, educación sexual heavy, dice, nada de pacaterías y ayudas a la maternidad. Dice, pero adivinad quién se opone por sistema a avanzar en este sentido. Este fue, como decía, uno de los temas que estuvo en la mesa en el Congreso de los Diputados. Se quedaron solos, no lograron llevar a cabo esos vetos. Así que, bueno, pues hubo un consenso generalizado en el Congreso de los Diputados contra esta posición reaccionaria. Y luego también, donde hubo un gran revuelo, fue en la Asamblea de Madrid. En la Asamblea de Madrid, donde, bueno, primero, una de las cosas más destacadas fue cuando Isabel Díaz Ayuso se pronunció sobre la cifra de personas fallecidas en residencias. Y bueno, pues lo escuchamos. Levantamos 2 hospitales públicos, pusimos en marcha la herramienta Vigía y nosotros estamos vacunando a mayor ritmo. Y ahora mismo hay 100.000 vacunas que se han quedado caducadas. Digan a sus jefes por qué no hemos podido hacer esto. Porque ustedes han apostado por unas marcas y no por otras. Nosotros queríamos vacunar con ellas y no nos han dejado. Y sobre las cifras de fallecidos, bueno, de verdad, hasta luego, da igual, paso. Hasta luego, paso. Hubo varias reacciones por este asunto, también un poco por la falta de delicadeza a la hora de hablar de un asunto tan delicado. Y bueno, pues nada, pues me voy, pues adiós. Igual también este es uno de los problemas de que cuando pones en un altar a alguien, eso no significa que vaya a estar a la altura de las circunstancias, como vemos en este caso. Y es nada más y nada menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde hubo un especial número de personas que fallecieron durante los peores meses de la pandemia. Y a lo que se refería al principio del audio es a lo que se refería a Público.es. Decía, Ayuso tira más de 100.000 vacunas caducadas. La Comunidad de Madrid confirma casi 118.000 dosis descartadas, decía, a través de su portal de transparencia. Y bueno, pues esta es la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Sobre esta gestión y en concreto sobre la posible influencia de su hermano, del hermano de Ayuso, en la contratación pública en los hospitales, pues a propósito de esto hubo un gran revuelo en la Asamblea de Madrid que terminó por vaciándose la mitad de la Cámara. Se fueron diputados y diputadas del Partido Socialista, de Unidas Podemos y de Más Madrid. Abandonaron la Cámara. ¿Después de qué? Pues después de que una diputada del Partido Socialista hiciese referencia a esta posible influencia del hermano de Isabel Díaz Ayuso en la contratación pública en los hospitales. Así lo escuchamos. Pero dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales, a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar. Y además, le recuerdo, señora diputada, vamos a parar el tiempo. Que es que le tuvimos que denunciar la mascarilla. Señora López no está en el uso de la palabra. Está haciendo usted alusión directa a un familiar de un diputado de la Asamblea. Presidenta, no lo voy a retirar. Y me gustaría que la misma actitud que tiene usted aquí hoy la tuviera usted todos los días con la presidenta del Gobierno. Segunda llamada al orden. Señora López. Que nos atiene. Señora López. Y que no para. Señora López, por favor, abandone la tribuna. Señora Lozano, no está en el uso de la palabra. Señora Lozano, segunda llamada al orden. Señor Oliver, ¿está en el uso de la palabra? Después del bochornoso episodio que acabamos de vivir, lo único que cabe es mandar mi solidaridad a la portavoz del Partido Socialista y abandonar, con la poca dignidad que le queda a esta Cámara, el atril para que ustedes se queden como lo que son. Muchas gracias.
Hasta el último diputado de la Asamblea de Madrid, al que escuchábamos, es un diputado de Más Madrid que se solidarizaba con la diputada del Partido Socialista, a la que escuchábamos al principio de este audio, de estas declaraciones, y todo esto terminó con la Cámara, con la mitad de la Cámara vacía. Se fueron diputados y diputadas del Partido Socialista, de Unidas Podemos y de Más Madrid. Como decía luego Manuela Berguerot, diputada de Más Madrid, decía: abandonamos el pleno de la Asamblea tras la actuación arbitraria de la presidenta censurando el debate parlamentario. Y criticaba a la presidenta por no permitir, decía, hablar de la posible influencia del hermano de Ayuso en la contratación pública de los hospitales. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Darling, I've never been bold. Flowers you brought my stomach in knots. You never seem to be scared. My heart's on pause whenever you're gone. Y vamos a tratar de dar pasos firmes para que ese crecimiento que nosotros vemos llegue a cada argentino y a cada argentina. Nosotros estamos sumidos como país con una deuda impagable, con 23.000 pymes que se habían cerrado, con un estado de salud muerto, sin Ministerio de Salud, sin Ministerio de Trabajo, sin Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ese es el país que nos dejaron los que dicen que ahora van a resolver todos los problemas. Y en la página internacional escuchábamos así al presidente de Argentina, Alberto Fernández, pero no tanto como presidente, sino como una de las personas implicadas en la campaña electoral que concluye, y que ha habido momentos, decían, de tensión. Decían que las principales fuerzas políticas de Argentina cerraban este jueves la campaña electoral previa a las elecciones legislativas del próximo domingo. Decían, culminando una recta final marcada por las crecientes tensiones cambiarias y la inseguridad. En Argentina esto, mientras en Perú, algo que ha llamado la atención. Y es que en Perú el presidente ha dicho que va a prescindir del avión presidencial y que los recursos que se obtengan pues de vender este avión presidencial pues van a ir a sanidad y educación. Anuncio además que venderemos el avión presidencial, recursos que serán utilizados en la salud y en la educación de los niños y niñas del Perú. Y ahora sí, después de hacer este repaso de actualidad, vamos a pasar a la página internacional. Como sabéis, cada viernes Pilar de la Peña nos hace ese resumen de cuáles han sido los asuntos más destacados de la semana, para que no perdamos la perspectiva, porque muchas veces nos quedamos demasiado en la actualidad nacional y no miramos tanto hacia lo que ocurre fuera y de cómo eso también puede afectar a nuestro propio país, y también sobre cómo la prensa internacional ha visto lo que ha sucedido esta semana en nuestro país, en España. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues es viernes, ya sabéis que los viernes abrimos aquí un capítulo en la cafetera para hablar de la prensa internacional, pero de la manera en la que proyectan la imagen de España en el exterior, y lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que ha tenido mucho protagonismo en la prensa nacional la batalla en el seno del Partido Popular, en el seno de las derechas, esta batalla encarnizada entre Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado, con el alcalde de Madrid por medio. Y Le Figaro se ha hecho eco de esta batalla y hablaban de linchamiento en público, ¿no? Sí, utilizaba un término el diario francés, que además es un diario más bien cuya línea editorial es más bien conservadora. Hablaba eso de s'écharper, que es algo así, podría traducirse como que se despellejan o se linchan en público, ¿no? Que es lo que más le llamaba la atención. Es verdad que varios medios internacionales han destacado en estas últimas semanas esa batalla larvada dentro del Partido Popular por el liderazgo, Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, pero en este caso el que más ha destacado esta nueva fase en la que parece que entró estas disputas internas en el Partido Popular ha sido este diario francés, en un artículo de Mathieu de Taillac, su corresponsal, en el que resaltaba primero una cosa que le llamaba la atención, y es hasta qué punto se había hecho en público, es decir, que realmente ha sido pues un poco sacar los trapos sucios a la vista de todos, y cómo además ha sido una especie de pelea de una ferocidad inesperada, que era la expresión que utilizaba, ¿no? Y explicaba que Casado y Ayuso, que serían un poquito los dos bandos, y sobre todo sus respectivos lugartenientes, pues habían protagonizado esta batalla que destacaba el diario Le Figaro, hasta los periódicos más conservadores como la ABC lo han tildado de espectáculo lamentable. Y repasaba un poquito pues algunas de las escenas que se habían vivido y calificaba, por ejemplo, el anuncio de Isabel Díaz Ayuso de que había bloqueado a los mensajes del número 2 del PP de Teodoro García Egea, pues lo calificaba incluso de niñería, ¿no? Se sorprendía un poquito de hasta qué punto había llegado esta batalla, precisamente además en un momento que destacaba el diario conservador, en que parecía que el Partido Popular pues había recuperado terreno, incluso algunas encuestas le colocaban pues por delante del PSOE, en disposición incluso de gobernar con la ayuda de Vox, con lo cual sí que ha llamado la atención. Luego incluía al final una cita de una politóloga que no dejaba de ser irónica, que explicaba que los partidos políticos funcionan un poquito como en la película Los Inmortales, ¿no? Que al final solo puede quedar uno. Oye, pero Isabel Díaz Ayuso ha sido retratada también por The Economist, además de forma muy elogiosa, pero se ha vuelto viral la carta de un lector que les recriminaba que no mencionase su mano tendida hacia la extrema derecha, ¿no? Sí, porque es verdad, ya te digo que ya lo venimos comentando desde hace bastante tiempo, desde realmente su gestión de la pandemia. Isabel Díaz Ayuso es una figura que tiene bastante tirón en los medios internacionales, varios han escrito sobre ella, y uno de los últimos que lo ha hecho es The Economist, que es un semanario británico, pero muy influyente en la escena internacional, y en este caso ha publicado un artículo en el que habla de Isabel Díaz Ayuso como la nueva esperanza de la derecha en España, ¿no? Y le dedican algunos calificativos y algunos elogios bastante llamativos. Entre otras cosas, el reportaje que tiene como antitítulo Lady Libertad, Lady Liberty, que es un poco el símil que establecen con ella, y bueno, pues detallan un poquito su gestión de la pandemia, en fin, su figura como una de las que está más en auge en la España conservadora. Y realmente pues explican un poquito quién es y cuáles son sus logros. Luego incluye algunas perlas bastante llamativas, como por ejemplo dice algo así como sin hijos, sin iglesia, soltera y con un tatuaje en el antebrazo, no encarna y no entra en digamos los líderes clásicos de la derecha, y además ella se declara orgullosamente liberal no conservadora, pero deja entrever que tiene bastante espacio para crecer en la escena política. Y lo llamativo es que este artículo, que ya te digo ha sido bastante elogioso, ha provocado la carta de un lector
un lector estadounidense además, que se llama Colton Walworth, y una carta al director que el propio semanario ha publicado, en el que cuestiona que este artículo describe todos estos hechos de Isabel Díaz Ayuso, pero no menciona ni una sola vez que la presidenta madrileña no podría haber llegado a este cargo sin el apoyo de Vox, y necesita este partido para aprobar los presupuestos y para todo, ¿no? Y definía a este oyente o este lector estadounidense a Vox como un partido antifeminista y nostálgico de Franco, y destacaba que además Isabel Díaz Ayuso pues había expresado estar más o menos cómoda con Vox, y que muchas veces incluso había adoptado su retórica, ¿no? Y recriminaba a The Economist ni siquiera mencionar este aspecto que también condiciona bastante el perfil y, digamos, la figura de Díaz Ayuso. Es verdad, ha sido muy viral en las redes sociales. Oye, te quiero preguntar por otro tema. La decisión de volver a incluir a mujeres solteras y lesbianas en los tratamientos de fertilidad de la Seguridad Social y ampliarlo a personas trans, esto también ha llegado a la prensa internacional. Sí, y con bastante contundencia y bastante presencia, ¿no? Desde el Washington Post, ABC News, Le Monde, Deutschland Funk, El Fato Cotidiano. He encontrado artículos que se han hecho eco de ello, de Montreal Times en Canadá. Se pone de relieve este anuncio del Ministerio de Sanidad de que volvían a estar incluidas las mujeres solteras y lesbianas en digamos, los tratamientos de fertilidad cubiertos por la Seguridad Social. Esto es algo que muchos medios internacionales resaltan, ¿no? Que son tratamientos gratuitos, recordando que en España tradicionalmente era así. Sin embargo, en 2014 el gobierno del Partido Popular decidió restringir este tipo de tratamientos únicamente a las parejas casadas, heterosexuales, casadas y con problemas para engendrar descendencia, ¿no? En este caso, pues se ponía de relieve que el gobierno había decidido volver a eliminar esa restricción, y que además lo habían ampliado para que las personas transgénero pues también pudieran acceder a estos tratamientos, ¿no? Varios medios internacionales destacaban que con esto España volvía a dar un paso adelante en la defensa de los derechos LGTBI, y que varios medios también destacaban que era pues una decisión que podía beneficiar a más de 8.000 mujeres en el país, y que llevaba tiempo siendo demandada por los colectivos LGTBI, y que había suscitado bastante aplauso en este sentido. También hemos visto en la prensa internacional, en Foreign Policy, un análisis de la decisión de abolir la prostitución. ¿Creen que este anuncio es para contrarrestar a la extrema derecha? ¿Por qué? Esto es lo que decía esta publicación estadounidense, que también tiene bastante tirón en los ámbitos internacionales. Bueno, se hacía eco, es verdad que ya lo comentamos la semana pasada, ¿no? Este anuncio de Pedro Sánchez de que se comprometía una vez más aquí en España sabemos que no es la primera vez que lo promete, pero bueno, insistía en el compromiso, en su compromiso de abolir la prostitución. Había suscitado pues esto un artículo en The Politico y un análisis en el que destacaban un poco las dificultades que podía tener, pero en este caso Foreign Policy lo enmarca de manera más amplia, ¿no? Es bastante elogioso hacia la figura de Pedro Sánchez. De hecho, pues destaca que se ha destacado o que se ha caracterizado hasta ahora por ser un defensor de las causas más progresistas. Recuerda, por ejemplo, que en esta legislatura ha aprobado la eutanasia, o esta ley que reconoce los derechos de las personas transgénero, digamos, colocando a España otra vez a la vanguardia, que esto es una idea que ya te digo que está instalada en bastantes medios internacionales, y sostenía que esta última decisión de abolir la prostitución podía enmarcarse en esto, y un poco en el intento de Pedro Sánchez de reafirmar sus credenciales feministas, porque consideraba que era una manera de contrarrestar a la extrema derecha, en concreto a Vox, ¿no? Este artículo pues consideraba o defendía que las posiciones antifeministas que había, digamos, adoptado Vox eran uno de los motivos del éxito de la formación de Abascal, y que en este sentido, pues con medidas como defender la abolición de la prostitución en España, pues Pedro Sánchez y el PSOE buscaba posicionarse y reivindicar estas credenciales de abrazar el feminismo en cierta forma, que además indicaba que podía ser un camino para contrarrestar los populismos de derechas, incluso mejorar el destino no solo del PSOE, sino en general de otros partidos socialdemócratas.
socialdemócratas. Oye, también hemos visto que ha tenido repercusión el suicidio de la octogenaria en Zaragoza, a la que negaron la eutanasia. Esto ha llegado a la estampa. Sí, el diario italiano, que se ha hecho eco de la historia, además hablaba de cómo podía calificarse de un gesto de extrema desesperación tras meses de peticiones desatendidas, ¿no? Era lo que escribía el diario italiano, que recogía pues los detalles de la historia de esta mujer de 83 años, que después de llevar 3 años pues con problemas de salud que la obligaban a estar postrada en una cama, había solicitado la eutanasia y sin embargo los médicos se lo habían negado y finalmente pues en un acto de desesperación se suicidó, ¿no? Y el artículo del diario italiano en concreto ponía de relieve que la asociación Derecho a Morir Dignamente estaba pues reivindicando que este caso mostraba cómo aún había mucho camino por andar para que realmente la eutanasia estuviera garantizada y fuera un derecho al que pudieran acceder las personas que tienen derecho a él, a pesar de que el diario italiano recordaba, ¿no? En España está legalizada desde el pasado 25 de junio, pero noticias como estas pues ponían de relieve que todavía hay camino por andar y que todavía pues hay bastantes, digamos, trabas burocráticas, que era una de las cosas que además recogía el diario italiano, que denunciaba Derecho a Morir Dignamente y que, bueno, ponía todavía en cuestión y dejaba un poco en el aire este avance en España en este tema, ¿no? Oye, Le Monde también nos señala positivamente, dice que España es el único país de Europa que sigue todavía organizando convoys para repatriar a colaboradores desde Afganistán. Sí, además es que esta noticia me ha llamado porque ha sido casi más destacado en la prensa internacional que aquí en España, pero es verdad que en octubre conocimos y llegaron a tener no demasiada presencia en los medios nacionales, pero algún detalle sí que se publicó. Pero lo que destaca Le Monde es que España está llevando a cabo una misión y es prácticamente el único país en Europa que lo está haciendo 2 meses después de que, digamos, los talibanes tomaran el poder en Afganistán, 2 meses después o algo más de 2 meses después de que hubiera esa especie de casi de carreras por intentar evacuar a todos los colaboradores de todos los países que habían tenido presencia en el país antes de que realmente los talibanes volvieran a tomar el control de todo el país. Muchos de ellos se quedaron allí y uno de los pocos países que seguía repatriando a colaboradores afganos y a sus familias era España, ¿no? Y destacaba, era un artículo de su corresponsal, de Sandrine Morel, destacaba aquí cómo, por ejemplo, a mediados de octubre, pues más de 200 ciudadanos afganos habían llegado a la base de Torrejón gracias a este esfuerzo, y además ponía de relieve que España ha asegurado que va a seguir manteniendo este intento, que además, por ejemplo, esta última evacuación había sido en colaboración con Pakistán, que estaba incluso negociando con otros países como Qatar, por ejemplo, para intentar garantizar que si había todavía colaboradores del gobierno español en Afganistán, pues pudieran evacuárseles, y incluso citaba las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, de José Manuel Álvarez, que defendía que España iba a seguir haciendo estas gestiones para poder seguir mirándose al espejo. Pues Pilar de la Peña, muchas gracias, Pilar, como siempre. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Usted dijo que estaba casi... ¿A qué te dedicas ahora? Trabajo en una floristería que iba a cerrar en mi barrio. María también escribe, ¿eh? Que no escribo. Pero un momento, ¿qué escribes? Gilipolleces. Pensaba que serías modelo. No, que va. Entre nosotras. No, Pulillo no hago. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, de las películas, de los documentales y cómo proyectan nuestra sociedad a través de la pequeña pantalla. Cada semana aquí con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, y hoy con una apuesta, a ver cómo la defino, que me tiene fascinada. No la voy a definir. Bueno, te tiene fascinada a ti, y he visto que ha tenido una viralidad extraordinaria. Es una serie que está siendo muy comentada, muy elogiada en las redes sociales. Cardo. María, una chica nacida en los 90, decide abandonar el mundo de la televisión en el que ha trabajado como presentadora, protagonizado anuncios para
hacer frente a sus problemas, que son unos cuantos, dice la sinopsis. Tras una noche de mierda, María se siente mal, humillada, por lo que decide llevarse al límite. Coge lo que le queda de cocaína y continúa la fiesta para olvidarse de todo, pero un desafortunado incidente la obliga a encararse consigo misma. Y hoy además nos decías, y tenemos que traer a su protagonista, que además es una de las creadoras de la serie, Ana Rujas. Muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, en primer lugar, muchísimas gracias, felicidades, muchísimas gracias por atender esta llamada. ¿Qué es lo que a ti te llamó la atención, Ana Pastor? Bueno, primero que no es muy habitual ver a alguien tan joven como Ana Rujas, de la que me declaro fan, ahora que me está escuchando, que no solo es una actriz, como mucha gente quizá va a descubrir ahora, buenísima, sino que da el paso de ser creadora, que me tiene maravillada junto con Claudia Costafreda. Parece que han hecho una apuesta con una mirada diferente, no buscan esa mirada mainstream, pero están consiguiendo serlo seguramente a través de la 3Player, que es donde se puede ver esta serie. Y no sé, que nos cuente ella. Ana, cuéntanos cómo surge el proyecto. Es verdad que habías hecho ya cosas en teatro y levantar teatro también es complicado, pero esto no sé si son palabras mayores. Sí, bueno, siempre cuesta levantar cualquier proyecto. A raíz de haber levantado las obras de teatro que venía haciendo con diferentes personas, o sea, por un lado hice ¿Qué sabes tú de mis tristezas? con Pedro Ayos y Ariadna Serrano, que son compañeros míos de Coraza, y luego también con Bárbara Mestance hice La mujer más fea del mundo. Y yo creo que todo esto, pues, fruto del trabajo al final levantado por mí y por mis compañeras y tal, pues al final me ha llevado a hacer esto, y los Javis siempre me han seguido la pista y han estado, siempre me han venido a ver a estas obras de teatro y siempre habían dicho, ostras, hay que hacer algo contigo, Y bueno, cuando vieron La mujer más fea del mundo me dijeron, ahora es el momento de hacer algo, y nada, y a través de eso pues les presenté en un dossier muy bonito, la verdad, con el nombre de Cardo y unas ideas que tenían, que la verdad que eran muy primarias, porque hasta que no entró Claudia Costafreda no creamos el imaginario completo de Cardo, pero bueno, sí que había bastantes ideas sobre la mesa, como el barrio, como retratar a una chavala llegando a la treintena con relaciones tóxicas en general en su vida, tanto con el sexo, con las drogas, y la manera que también tenía ella de enfrentarse a la aprobación constante, ¿no? Y eso tenía que ver con la belleza, ¿no? Y con el que siempre la han tratado como guapa, y al final, bueno, pues eso la ha condicionado a un vacío muy grande, ¿no? Que es un poco lo que se ve en María. Esto me llama la atención porque veía, es una chica nacida en los 90, digamos que lleva la vida al límite, empujada por la humillación, por el sentimiento, por la dificultad de mirar hacia el futuro con optimismo, y lo lleva al límite, y vemos un exceso en drogas, en sexo, decías. ¿Y qué es lo que hace que la gente empatice? Es quizá, no sé si es que sienten pena por el personaje o sienten proximidad por esa problemática. Pues bueno, yo supongo que sienten una mezcla de las dos cosas, ¿no? Porque igual hay gente que no siente proximidad, pero sí que puede empatizar con el dolor que tiene María o con lo poco que se quiere María. Yo creo que somos una generación también que, bueno, la parte que nos ha tocado a Claudia y a mí, que nos con la autoestima pues difícil, trabajándonos muchísimo la autoestima, ¿no? Porque también nosotras y las generaciones también anteriores hemos sufrido muchísimo todo este tema del cuerpo. Yo creo que ahora mismo las de 17 o las de 20 tienen más diversidad, o sea, tienen acceso a mucha información, a muchos referentes, y nosotras no teníamos tantos referentes. Entonces yo sí que creo que ahí conectan un poco con el tratarte mal, ¿no? El autoboicoteo, ¿no? El autoengaño, el autoboicoteo y el automaltrato, ¿no? El maltrato hacia una misma, ¿no? Que yo creo que María, desde el principio se ve esto, ¿no? Con cómo se habla María, ¿no? Puta patética. En algún momento se callará de comer el rabo ese torcido que tiene, porque está deseando que la prueben, aunque sea para echar un polvo en el baño, ¿sabes? O sea, y lo hace a través de las drogas. O sea, es que es impresionante, ¿no? Todas las decisiones que toma son que dices, ostras, lo que te hace ver es lo mal que está, lo poco que se quiere María, ¿no? Y yo creo que ahí, pues yo creo que sí que conecta a la gente, porque, bueno, pues porque por norma general hay bastante poco. ¿Eres actriz? No, o sea, hice unas series como actriz que eran una puta mierda. Entonces...
pues esperando básicamente entrar en la cárcel. ¡Qué troll! Me sorprendió, te hicieron una entrevista en Fotogramas, me sorprendió una de las preguntas, decían, ¿crees que el público español está preparado para una serie como Cardo? Es verdad que es una serie que tiene algunos perfiles duros, que son difíciles. No sé si es un retrato exactamente de la juventud, de los millennials, ¿tú dirías? ¿Tiene algo de eso? Hombre, Claudia y yo es que pertenecemos a esta generación y por narices hemos hablado de nuestra generación y de alguna manera yo creo que está bastante reflejado en cuanto a cómo se comunican con las redes, ¿no? Con el teléfono móvil, cómo está usado el teléfono móvil en la ficción, que cómo lo ha rodado Claudia también, ¿no? Y cómo se comunican, todo el tema de las frases que en el fondo, las frases que aparecen sobre la imagen, que como los pensamientos de María, en ningún momento los pensamos como fruto de memes ni nada de este tipo de cosas, pero es verdad que inconscientemente Claudia y yo reflexionábamos el otro día y decíamos, ostras, claro, al final estamos viendo constantemente este tipo de información en Instagram y en Twitter, ¿no? Y en todo, y en TikTok también, y ahora mismo nos comunicamos así. Entonces, bueno, yo sí que creo que hay un componente generacional en esta serie, así que creo que hay algo. Es verdad que, claro, quizás no todo el mundo se sienta relacionado con María y con el mundo de María, porque es verdad que igual es un poco extremo. Pero bueno, yo creo que sí que en general en todos los personajes encuentras algo lo que te puede, bueno, que sí que tiene que ver con la generación. Y también yo creo que no es, o sea, que tampoco hablamos solo de una generación, sino que al final hablar del vacío, del dolor o del fracaso, ¿no? Que al final es un poco cómo se siente María, y tratar el tema del éxito o no, pues eso también pertenece a todas las generaciones, no es solo de nuestra generación. Yo creo que sí que hay una parte de retrato generacional, no sé si en Ana será el interés, en Ana y en Claudia, en el tema de las emociones, que yo creo que es algo muy presente en los millennials. De hecho, quienes están llevando la bandera de la salud mental y quien han roto ese tabú, digamos, han sido los millennials, pero sí que creo que eso respira mucho, ¿no? La manera de contarlo, como tú estás diciendo narrativamente, esas frases, es como si estuvieras viviéndolo en realidad, es una manera de emoción, ¿no? En la historia. Y luego me ha encantado la puesta musical de Alex de Lucas, ese calvario que no suena precisamente a millennial en los momentos claves de la serie, que no sé muy bien cómo definirlo, pero desde luego es como si estuviera subiendo al calvario, ¿no? Sí, no, y Raúl Santos, han hecho Alex de Lucas y Raúl Santos, que son dos genios completamente. Pues sí, yo creo también el acierto por parte de los Javis y por parte de Claudia y mío ha sido contar con Alex y con Raúl, con gente también de nuestra generación, confiar en que podían hacer algo así y que fuera muy especial, y realmente lo han conseguido. O sea, ha sido increíble trabajar con Alex y con Raúl, porque es que a medida que también montábamos, ellos nos proponían un montón de temas, montábamos a raíz de sus temas también, se han sumergido completamente en el imaginario de María, con toda esa música. La propuesta también de los pasos de Semana Santa sí que viene un poco también desde el principio, desde el guión, que Lluís Sellarés, que es el otro director que ha rodado 2 capítulos, el 2 y el 4 están dirigidos por Lluís Sellarés, que es un director también catalán. Pues junto con él sí que vimos, Claudia, Lluís y yo, que teníamos que tener una música que uniera este concepto, ¿no? Y que uniera la culpa y que uniera como la búsqueda de la fe, ¿no? La esperanza. Y bueno, y escuchamos el dolor, que también Tangana y Califato 3/4 usaron otras 2 de las canciones que tiene esta banda sonora, esta banda de Semana Santa, y nos quedamos con el dolor, que ha sido clave para construir el universo de Cardo. No hubiera sido posible, o sea, quiero decir que Cardo es lo que es también por ese universo también musical y por estos pasos de Semana Santa que acompañan como a golpe de yo qué sé, es un personaje más, la música. Sí, totalmente, pero esto hace como que sea como muy épico, ¿no? Al final, como ese capítulo 2 terminando con esa canción tan como, Dios mío, estás metiéndote en la boca del lobo y suena eso, ¿no? Que te evoca como algo de no sé, algo mucho más grande que el simple hecho de quedar, ¿no? Por Instagram, que fíjate lo que está haciendo, está quedando por Instagram con una persona, ¿no? Pero
La serie está producida por los Javis, eso ya era una etiqueta, era una garantía, sabemos que su trabajo es excelente siempre y ya era una invitación a verla. Pero he leído, decías, Cardos, es solo el principio de algo muy grande que está por venir. ¿A qué te referías con esto? Sí, bueno, me lo pusieron de titular eso. No, me refería más a la labor que están haciendo los Javis también un poco en España, que yo creo que sí que es importante remarcar y que yo me siento feliz de participar con ellos en este momento, ¿no? Y que nos hayan dado la oportunidad a Claudia y a mí de estar con ellos en este momento, ¿no? Porque yo sí que creo que vamos a ser la puerta de más gente. Yo creo que dentro igual de un año o dos, igual Cardo ya está fuera, está fuera como el Betis. O sea, quiero decir que ya igual nos quedamos atrás, Claudia y yo, con Cardo, pero será puerta para que apuesten las cadenas, ¿no? Netflix, HBO, que apuesten las plataformas por gente joven y por otras miradas, ¿sabes? Yo creo que sí que al ver que se puede hacer algo con una mirada con una mirada de autoras, ¿no? Completamente, y hacer algo también, como decía Ana, pues mainstream de alguna manera, pues yo creo que va a ser precedente para que vuelva a suceder y que vuelva a suceder más, ¿no? Porque al final pues nos han dado la oportunidad a nosotras, pero hay mucha más gente con talento. Y yo me refería pues más a este momento que los Javis ahora con la productora que abren también y están muy interesados pues en ver miradas de todo tipo y gente joven, no les importa la edad. Entonces esto es importante, yo creo, para la industria española. Es una serie que ha tenido mucho éxito y se han estrenado 2 episodios, creo, de los 6. Se han estrenado con una muy buena acogida. Creo que os ha sorprendido también la acogida que tuviera tan buena. De pronto esa explosión de críticas, ¿no? Estamos alucinando completamente porque no nos lo esperábamos, la verdad, tanta gente comentándola. Borja Covea el otro día también subió un tuit muy bonito. No sé, estamos recibiendo muchos mensajes y es impresionante, la verdad, por mucha gente, por parte de la industria y luego también pues por parte yo estoy recibiendo también mensajes por parte de muchas chicas de 17 años, de 20 años y algunos la verdad que muy bonitos y muy esperanzadores, ¿sabes? Bueno, de esto hablaba Ana, ¿no? De que ahora pues hay con la generación millennial son las que han abierto un debate en redes, ¿no? Sobre que se hable de la salud mental, ¿sabes? Y de todo ese tipo de cosas que yo creo que María lo tiene de alguna manera, aunque no lo diga ella, no lo dice, pero lo ves, ¿no? Entonces, por eso. Yo solo quiero saber hasta dónde llega Cardo, en concreto este proyecto, cuántos capítulos son en total, si puede haber otra temporada o se concluye con el último capítulo. Son 6 capítulos y bueno, siempre lo decimos Claudia y yo, o sea, yo creo que sí que hay ganas de hacer una segunda temporada, desde luego nosotras trabajar juntas, queremos volver a trabajar juntas, eso segurísimo. Hemos hecho una comunión, Claudia y yo, impresionante y siempre lo decimos que si encontramos algo tiene que ser muy potente, ¿no? De igual que sé que ha sido esta temporada de Cardo, pues seguro que habrá Cardo 2, pero para esto tenemos que o sea, siempre que haya una historia buena que contar, pues la contaremos. Ganas tenemos y habrá que sentarse a ver y a ver qué pasa. No nos han asegurado nada de momento. Ana Rujas, felicidades, enhorabuena y muchísima suerte, que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues la serie, ya lo sabéis, es Cardo. La podéis ver a través de esta plataforma de A3 Player y es una muy buena recomendación. Está muy avalada por la gente, Ana. Yo he visto que las reacciones eran estupendas y eso también me movió un poquito a decirte, bueno, aunque no es el tipo de optimismo que yo digo deberíamos poner sobre la mesa cada semana, porque es una serie que tiene algunos momentos duros, pero bueno, sí es un retrato muy interesante. Sí, es una mirada diferente, un retrato generacional crudo y luego ella está fantástica, así que yo creo que es muy recomendable. Ana Pastor, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. Peggy 18.
El tiempo de los viernes también es el tiempo de los videojuegos aquí en la cafetera, y como nos gusta mucho aproximarnos a esta nueva forma de entretenimiento, siempre a través del grupo de Discord hay un montón de oyentes que nos proponen temas, entrevistas, y uno de los oyentes de este programa es Ángel Mora. Ángel Mora, muy buenos días. Buenos días, Fernando, y buenos días a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, estoy absolutamente fascinado con la historia que nos va a contar ahora. Ya lo veréis, os va a fascinar a vosotros igualmente también, porque Ángel Mora es oyente de la cafetera, es profesor de Geografía e Historia, aunque él es arqueólogo. Entonces ha dedicado su actividad a la investigación en materia de arqueología. En el año 2013, Ubisoft se puso en contacto con la Universidad Autónoma de Madrid para hacer algo para promocionar el juego Assassin's Creed. Y entonces desde el departamento, desde un grupo de investigadores, le propusieron exhumar y estudiar a un corsario español, a Amaro Pargo. Y entonces Ángel participó en este proyecto. Exhumaron los restos de él y de su familia en la cripta de la iglesia en La Laguna, en Tenerife. ¡Joder, qué proyectazo tan alucinante! Claro, se basaba en la promoción de un videojuego. No es que se incorporase esa historia al videojuego, pero como el videojuego tiene como fondo la vida de los piratas, pues decidieron una acción promocional, pero qué apasionante proyecto, ¿no? Vincularlo una cosa con la otra. Sí, la verdad es que sí que fue un proyecto bastante apasionante y sobre todo eso, el buscar cómo vincular desde un videojuego, desde un entretenimiento, a un proyecto puramente cultural, una investigación científica desde la universidad. Y cómo surgió esta posibilidad, ¿sí? de a través de la historia que nos cuenta el videojuego, sacar a la luz y traer a la historia la verdadera historia de un corsario español que hasta el momento sí que no era demasiado conocido por el público general, sí. Claro, tuvisteis que investigar mucho la vida del corsario y todo esto. Bueno, la sección habla de videojuegos, entonces una de las cosas que me decía Ángel es que a raíz de esto, claro, también te buceaste el videojuego, el Assassin's Creed Black Flag, que era el que estaban promocionando, el de la vida de los piratas, y me dices que están bastante bien documentados, ¿no? Toda la saga esta de Assassin's Creed, que el retrato de los escenarios, en fin, las armas que utilizan, el vestuario, todo esto está bastante bien recreado. Sí, la verdad es que es una saga que presume de intentar contar con un equipo multidisciplinar siempre que van a desarrollar cada uno de los videojuegos de la saga. En el caso de Black Flag igual, la reconstrucción de La Habana en la época colonial que la trata está muy fiel, o las demás versiones que he jugado, la Jerusalén Templaria está también muy, muy bien documentado. En el caso me llamó también mucho la atención uno de los videojuegos de la saga trata sobre el Renacimiento, y estás en la Roma del Renacimiento y estás viendo cómo estaban los monumentos de Roma, de la Roma clásica, en la época del Renacimiento. Cómo estaba de verdad el Coliseo en esa época, con edificaciones alrededor, etcétera. O sea, sí que están muy bien tratados dentro de la ficción del videojuego, todos los elementos históricos y culturales de cada época, de cada uno de la saga. Claro. Decías, esto es un ejemplo de cómo los videojuegos pueden potenciar la cultura. Esto funciona, en ocasiones ocurre. Claro, ellos como un acto casi promocional decidieron apoyar esta investigación y entonces participasteis en la exhumación. Era un caso conocido porque yo honestamente nunca había oído hablar de Amaro Pargo, pero no sabía ni siquiera que teníamos corsarios así como de referencia, así como de nombres ilustres. ¿Qué tipo de pirata era? Pues sí que es verdad eso de cómo el videojuego dentro de su campaña nos saca a este corsario español que era completamente desconocido y bueno, empezamos a bucear en su historia y él vivió entre finales del 17, principios del 18, la primera mitad del 18. Él era natural de San Cristóbal de la Laguna, de Tenerife, y desde allí fue desarrollando toda su actividad. Empezó a comerciar con todo lo que iba pillando, incluso llegó al comercio con esclavos y empezó su actividad de piratería en el mar y acabó consiguiendo la carta de corsario de la corona y se movía entre esa línea de corsario, hombre de negocios y piratería. Llegó a tener bastante renombre en Tenerife, en La Laguna, amasando una considerable fortuna para la época. De hecho, sus propiedades han sido bastante expoliadas, buscando el famoso tesoro del pirata que nunca apareció, lo típico de leyendas.
Y sí que era un hombre que llegó a hacerse un hueco dentro del mundo de los corsarios y de la piratería de la época, con numerosos viajes hacia las colonias americanas de ida y vuelta, incluso reyertas con algunos de los piratas más famosos de la época. Claro, hicisteis la exhumación, fue en Tenerife, ¿no? ¿En una iglesia, en la cripta de una iglesia? Sí, estaba él en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en La Laguna, y él era un hombre de profundas convicciones religiosas. De hecho, tenía bastante trato con una monja famosa de San Cristóbal de la Laguna, la Siervita. Y como digo, él ordenó construir una cripta dentro de la iglesia para enterrar tanto a sus padres como a él. Y en su testamento dejó también dicho que se enterrara con él a este sirviente / esclavo de origen africano que tenía sus órdenes, que se llamaba Cristóbal Linche, y ordenó también que se enterrara con ellos en la cripta. Se trata de, si alguno de los oyentes es de la zona o visita San Cristóbal de la Laguna y va a la iglesia, es una cripta que está a la derecha de la entrada de la iglesia, y es una losa en el suelo con todo el marco de la losa, con una inscripción en referencia a la familia y al nombre del corsario, y en el centro de toda la losa hay un grabado de una calavera pirata con las tibias cruzadas y la calavera está guiñando el ojo. ¡Ostras! Sí, es espectacular. ¿De qué año era el corsario? Él nació en 1678 y falleció en 1747. En 1700. Y nos pregunta Chris Mola, dice... ¿Esto se recogió de alguna manera? ¿Se vio reflejado de alguna manera en el videojuego? Creo que se manejó la posibilidad de incorporar la historia, pero finalmente parece que no se hizo, ¿no? Sí, se manejó eso. Tuvieron presente la idea de en alguna actualización posterior, porque esto ya se hizo con el videojuego lanzado, de incorporar alguna pequeña actualización con toda esta historia de Amaro, pero al final no se llevó a cabo. Creo que tampoco dentro de la saga de Assassin's Creed, creo que el Black Flag creo que fue el que menos tirón tuvo, o de los que menos, y eso también posibilitó que no se llevara a cabo esa actualización con Amaro. Claro, pero ¿os permitió esta investigación? Lo que me contaste es que analizasteis en el laboratorio los restos y se sacaron conclusiones también muy interesantes sobre quiénes eran, algunas patologías, las dietas que seguían, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, lo sacamos, la verdad que fue el momento de levantar la losa y bajar a la cripta, tampoco sabíamos muy bien, no había documentación ni de cómo era la cripta debajo de la losa, ni de qué nos íbamos a encontrar. Al bajar se trataba de una cripta con un banco corrido, y todos los restos estaban acumulados en diferentes puntos del banco y por el suelo, sin orden anatómico ninguno y como si estuvieran arrojados. Los recogimos y nos los trajimos a Madrid al laboratorio. Fue también uno de los momentos más cómicos del proyecto, fue pasar el control del aeropuerto con todas las cajas y enfrentarnos a la Guardia Civil, que ya estaba avisada, pero que le sonaba un poco raro esto de esta gente con huesos donde van aquí al avión. Y sí, aquí ya en Madrid con tiempo hicimos toda la investigación, todo el estudio y de la cantidad de personas original que se supone que había en la cripta, que era Amaro, sus padres y este Cristóbal Linche. Además había más restos. En total había 9 personas adultas y 8 niños. Los estudiamos a todos, por suerte pudimos corroborar con ADN, ya que todavía hay descendientes de 7ª y 8ª generación de Amaro. ¿Ah, sí? Y conseguimos eso, identificar tanto a él como a sus padres y a Cristóbal Linche, sí. Wow. O sea que sí, tenemos varias patologías. Había por las fuentes históricas, sabíamos que Amaro Pargo había sufrido una herida de arma blanca en el pecho, en torno al esternón, la clavícula, en Cuba, que le dejó allí varios meses y estuvo cerca de fallecer. Y sí que documentamos en el registro óseo la fractura en su esternón, sí, por ejemplo. ¿Y de qué murió? ¿Se conocen las causas de la muerte? Murió de mayor, sí. Y igual también se le realizó elementos de química ósea y elementos traza a
los restos y salieron datos bastante interesantes también de la dieta, una dieta bastante rica en moluscos, en marisco, en legumbres y en productos que la población común de la laguna de Tenerife en ese momento no tenía acceso. Eran un tipo de dieta de alguien privilegiado con recursos económicos. ¿Sí? Claro. Así que estuvo pirateando, porque era un pirata, ¿no? Corsario es un pirata. Sí. Un pirata con papeles. Un pirata con papeles. Estuvo pirateando por Cuba y me decías que participó también en el tráfico de esclavos, ¿no? En la venta de esclavos. Sí, estuvo comerciando con esclavos hasta que la corona de Castilla lo prohibió. Y entonces él ya cambió un poco de negocio, aunque más o menos seguía tanteando con Portugal, que lo siguió haciendo unos años más. Y esto, claro, se impulsó gracias a la campaña de promoción de Assassin's Creed Black Flag. Me decías que hay un vídeo promocional que está en YouTube, ¿no? Donde se explica un poco esta campaña que se siguió y cómo se pudo abrir esta investigación y la exhumación y el estudio de este corsario español. Supongo que esto te obligó a bucear también en la vida de los corsarios, en sus costumbres, sus hábitos, y en otros corsarios y en otras campañas de otras personas, ¿no? Sí, la verdad es que, pues claro, te obliga a ir informándote un poco y es un mundo apasionante. Es un mundo que está muy rodeado de toda la novelería y toda la industria cinematográfica que hay detrás, pero sí que es un tipo de vida muy, muy apasionante y sobre todo también este cambio de pasar de ser pirata, de estar pirateando a depender de la corona, a ser ya un corsario, que el que te financia es la corona para que sigas llevando a cabo las mismas o prácticamente las mismas actividades que hacías antes, pero no al servicio de la corona. Y sí que es un mundo apasionante que hemos ido avanzando más en él. Y todo esto sí, como decías, pues gracias a la mecha que encendió todo esto fue la promoción de un videojuego y un videojuego. Y bueno, decir que a día de hoy el proyecto, aunque la exhumación se realizó en 2013 y fue un año y algo lo que duró hasta que terminamos todas las conclusiones, lo que es el proyecto cultural de investigación todavía sigue muy vivo. De hecho, hace un par de semanas en la Autónoma de Madrid igual se presentó por un compañero que también estuvo una tesis doctoral en la que se plantea, y si todo va bien va a salir adelante, la creación de un museo en Tenerife con toda la información del proyecto y con toda la información de Amaro Pargo. Este viaje de ida y vuelta entre el videojuego y la cultura sigue y va a derivar incluso en la creación de un museo si todo va bien. ¡Wow! ¡Qué pasada! Estoy flipando. Y luego me decías, claro, tú has jugado a toda la saga de Assassin's Creed. Yo siempre intentamos también que me recomendéis alguno. Sé que Black Flag es la vida de unos piratas, ¿no? O sea, tiene un poco ese espacio en el que se desarrolla. Y de todos los que has jugado, ¿cuál me recomendarías? Yo te recomendaría empezar por el primero, sí, el primero de la saga, en el que te va a meter en toda la historia que los rodea a todos, entre los Assassin y los Templarios, esta guerra secreta bajo cuerda que libran y que luchan por dominar el mundo, y te va a contar bien cómo funciona todo esto del Animus, que es la manera en la que desde el presente el protagonista se mete dentro del personaje del pasado. Y sí, yo empezaría por el primero, sobre todo por eso, para empezar a conocer bien la historia y empezar desde ahí en ese. Igual está metido en el mundo de las cruzadas, los templarios, vas a ver Jerusalén. Está bastante chulo, está bastante bien documentado y por coger el hilo de todo empezaría por ahí, sí. Ah, genial. Bueno, ya sabes que yo tengo sangre templaria. Digo que tengo sangre templaria, que no es verdad, vamos, no tengo ni idea, pero como soy ahí de raíces aragonesas y tenemos un castillo templario, digo yo que algo tendré. Desde ayer con la camiseta, ¿verdad? Claro, así que voy a empezar por porque si hay templarios por allí, pues tengo que reconocer a mis familiares, pero
Pero bueno, el caso es que sí, Assassin's Creed es un juegazo y con este Black Flag... Mira, nos dice también Zares, dice, bueno, hay un proyecto ahora, Ubisoft sigue trabajando en un juego inspirado por ese Assassin's Creed basado en piratas. El proyecto está así con algún problema, pero aún no lo han cancelado, así que igual, quién sabe, igual terminan sacándolo, pero es un proyecto que no tienen completamente cerrados. Y... A ver si suerte y acaban metiendo a Amaro ahí y tenemos dentro del juego a un corsario español. Claro, total. Pues Ángel Mora, gracias de corazón. Es un historión, te agradezco mucho que nos hayas enviado esa señal de, oye, yo tengo una historia bonita que contar, porque es un planazo cuando surgen temas así. Te lo agradezco muchísimo. Tienes a la gente aquí con la boca abierta y es una auténtica pasada. Ángel Mora, gracias de corazón. No, te lo agradezco a ti, Fernando, y a todos y todas de corazón.